Un fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento. Que la palabra de Dios sea esa lumbrera que nos ayuda a poder caminar de forma segura, de forma determinante y siempre estar dispuestos a servir para toda buena obra. Una de las palabras que una persona puede tener siempre en su mente y relacionarla con la iglesia suele ser la palabra culto. Cuando decimos culto, muchas veces nos referimos al momento del domingo en donde nos reunimos, cantamos todos, miro a mi amigo al que no lo vi durante toda la semana. Si usted tiene algún servicio en el templo, entonces usted sabe que tiene alguna responsabilidad que cumplir, actividades que se pueden hacer que son de muchísima bendición, tanto así que la palabra de hecho nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y también en la iglesia, en la congregación, recibimos palabras de vida eterna, recibimos mucha bendición, recibimos dirección y también nuestro corazón es probado a través de cómo nos presentamos. Pero cuando revisamos la palabra en sí, culto, no se está refiriendo necesariamente a una reunión como tal, sino que si la vemos desde el punto de vista del diccionario, la palabra culto es como un sinónimo de adoración. De hecho, se lo leo textualmente, dice: culto es la manifestación de respeto y amor hacia lo sagrado. Entonces, culto no es la reunión necesariamente, solo eso, sino que mi culto viene siendo mi accionar y la valoración que yo le doy a lo santo, a lo sagrado, a lo que a Dios le agrada. Entonces yo puedo tener un culto, si lo podemos asemejar como la adoración, todo el tiempo. De hecho, eso lo vemos respaldado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. En otra versión de la Biblia, en Reina Valera, en la última frase dice: y este es el culto racional. Entonces, cuando yo quiero presentar culto a Dios, también es adoración. Adoración no es obviamente solo las canciones que yo pueda cantar o el ambiente que yo pueda experimentar o cuando de alguna forma empiezo a sentirme conmovido. Adoración es también mi forma de vivir, la manera en cómo yo relaciono las cosas hacia Dios. Dice la Biblia que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos como para Dios. Entonces, cuando yo tengo esta base en todas las actividades, sea en mi trabajo, sea en la forma en cómo me relaciono con las personas, entonces mi culto racional también es poder demostrar que Cristo está habitando en mi vida, que no me llamo cristiano por asistir a una iglesia, sino que necesariamente yo ya soy la iglesia, y como la iglesia de Cristo, yo manifiesto amor, manifiesto una transformación de comportamiento. Si antes era una persona airada que poco podía manejar aún el estrés del día, que poco podía responder de forma correcta, entonces debo mostrar a Cristo. Hace poco me pasó que yo tenía que ir a ver unos documentos a una institución y la primera persona con la que me encontré era una persona que se notaba que estaba bastante amargada. Su forma de responder era bastante áspera y la verdad que sí me daba un poco de desesperación, pero entendía que tenía que mostrar algo diferente, porque siempre para una discusión, para un problema, se necesitan a dos personas. Pero ahí es el peso en que nosotros tenemos que comprender que como tenemos a Cristo en nuestro corazón, la forma en como nosotros respondemos siempre es una oportunidad aún de salvación para aquella persona que tenemos enfrente. ¿Cuál de las dos personas es la que tiene acceso al Padre para poder ser cambiado o transformado? La verdad que es uno. Entonces nosotros tenemos que muchas veces perder ante situaciones así con tal de posteriormente ganar. Y uno nunca sabe cómo la vida puede dar vueltas en que aquella persona, por cuanto usted no respondió de forma violenta, de forma áspera, como cualquier otra persona lo hubiera hecho, usted está dejando un testimonio. Quizás no predicó puntualmente algún versículo en específico, pero hay un testimonio que se empezó a marcar.
Dice la Biblia, de hecho en el mismo libro de Romanos, si nos avanzamos al versículo 9, dice, ¿cuál es la forma en cómo debería ser mi vida o cómo yo debería relacionarme con el resto de personas? Dicen, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense los unos a los otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia y reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia de Dios dice, mía es la venganza, yo le daré a cada cual su merecido. También dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que ardan en la cara de vergüenza. En otra versión de la Biblia dice que sean como ascuas de fuego que caen sobre su cabeza. Y el último versículo, el 21, dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Una vez, y bueno, puedo decirlo como un testimonio, cuando de hecho era un poquito más, bastante más joven, estuve en mi primer encuentro y fueron las primeras ocasiones que pude experimentar de forma tan tangible al Espíritu Santo. Entonces estaba totalmente sorprendido por el amor de Dios. Desde niño, ciertamente había ido a escuela dominical, había conocido de Dios, pero en ese momento lo experimenté por primera vez de forma sobrenatural. Entonces fue un impacto bastante fuerte para mí. Hubo, podría decir, una primera liberación para muchas que se vendrían más hacia adelante. Pero fue tanto el impacto de Dios en mi corazón que habían personas las cuales cuando yo estaba en el colegio no me agradaban, me llevaba bastante mal. Pero tuve la oportunidad de hablar con ellos después de ese tiempo que yo regresé de ese encuentro. Justo, digamos, ya era lunes que tenía que estar en el colegio. Y me los topé y era increíble porque hacia ellos solamente podía sentir afecto. Personas que antes me caían mal, que hasta uno los evitaba, sino que en ese momento solo podía sentir afecto. Y como me acercaba de forma amigable, los saludaba como grandes amigos, ellos se extrañaron por completo y por consecuencia respondieron de la misma forma y empezamos a ser amigos. Es tremendo porque uno cuando lee todas estas citas bíblicas de cuál es mi forma de comportarme delante de las personas, inmediatamente creemos de que es imposible, ¿cómo voy a reaccionar con aquellas personas que me hacen daño? Pero también me doy cuenta y por experiencia puedo decirlo que en la medida que más el Espíritu Santo se esté moviendo en nuestra vida y tengamos una relación plena con Dios, ese amor de Cristo empieza a salir de forma natural. La gente puede que no lo entienda, y de hecho no lo entiende, pero su espíritu o sus almas reaccionan a que el Espíritu Santo se está acercando. Y no hay nada más hermoso que ver como un corazón que en algún momento era duro, obviamente contra la carne, al momento de ser tocado por el Espíritu Santo, todo argumento se desarma. En otras palabras, si yo quiero impactar de forma positiva a la sociedad, a mi entorno, aún para no echarle excusa de decir, no, es que es difícil tratar con la gente, la respuesta viene siendo que necesito más de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tengamos a estas personas delante de nuestro, aún nosotros nos maravillaremos de ese amor genuino que estará saliendo, porque tendremos una vida con evidencias, como dice la palabra, un verdadero evangelio
de reino. Entonces le invito a que su vida se mantenga en una vida de mucha cercanía a Dios. Que el culto no sea solo una reunión, sino que sea una vida de adoración. Que nos presentemos delante de Dios como ofrendas agradables a Él. Nos vemos en una próxima oportunidad.